Buenos días, jóvenes del grupo D7AS, de los sábados, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Hoy damos inicio a la cuarta semana del módulo de la materia de Derecho Administrativo 2. Hoy sábado, 5 de diciembre de 2020. Vamos a ver de la síntesis de las unidades 16, 17, 18, 19, 20 y 21 para concluir lo que es el temario. Recuerden que este módulo no va a ser de 4, sino de 5 semanas. Hoy sería nuestra penúltima clase. La última clase, o sea, la quinta, sería el próximo sábado 12 de diciembre. Se les notifica, ya está en plataforma, pero también por este medio visual, de que la última semana de la clase, o sea, el 12 de diciembre, va a ser la aplicación del examen. ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, vamos a tener clase de 9 a 10 y su examen será de 10 a 11. Una hora van a tener. Después de terminada mi hora de clase, abre la plataforma el examen final para que ustedes puedan empezar a contestarlo hasta las 11 de la mañana de ese mismo día. O sea, van a tener una hora. Respecto a la actividad de esta semana, de la cuarta semana, ya está en plataforma, ya abrió a la hora de la clase y va a cerrar no el próximo sábado, sino un día antes, o sea, el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 23:59 horas va a estar cerrando el tiempo límite de esta actividad, que es un cuestionario para evaluar lo que va a ser la calificación final. Y la actividad de la quinta semana, que debería abrirse el sábado 11, el día del examen, se va a abrir 2 días antes. O sea, se va a abrir en tu plataforma el cuestionario que corresponde a la quinta semana el jueves 10 de diciembre a las 9 de la mañana y va a cerrar el viernes a las 23:59 horas. Por lo tanto, esta semana que va a dar inicio este próximo domingo, tienen 2 actividades prácticamente que realizar. La primera, el cuestionario normal de cada semana, su actividad con un valor de 20 puntos, que ya abrió hoy y cierra el próximo viernes a las 23:59 horas. Más otro cuestionario que va a abrir el jueves próximo, jueves 10 de diciembre, a las 9 de la mañana y va a cerrar también el viernes a las 23:59 horas. Ya que el sábado 11 vamos a tener una hora de clase, una hora su examen final, y con eso cerraríamos el módulo y ya tendrían en coordinación ya para poder calificarles lo que es el examen. Por lo tanto, no va a haber el tiempo, por así decirlo, de dejar la última actividad el sábado para que la entreguen 2 o 3 días después, porque en la quinta semana solo va a ser una clase de repaso de las 4 anteriores, los aspectos más básicos, más elementales que vimos en las 4 semanas previas, y precisamente el cuestionario de esa actividad que se va a subir a plataforma por adelantado el jueves, es también un cuestionario de 10 preguntas sencillas respecto a estos 4 temas con los aspectos más relevantes. Entonces, tomen nota, son 2 actividades para entregar
el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 23:59 horas, que va a ser su cuestionario de esta cuarta semana, que corresponde a la síntesis que ya también tienen en plataforma de la cuarta semana, y un cuestionario que va a abrir el jueves, que corresponde a la actividad de la quinta semana. Y ese cuestionario dirán, bueno, ¿qué es lo que se va a estudiar? Van a estar las instrucciones de todas maneras ahí. Es un repaso de la unidad 1 a la 21. Ese van a ser 10 preguntas lo más elemental de las unidades, para que así podamos cerrar el sábado con su examen final. Ya después del examen final, se cierra, vamos a poner lo que van a ser la calificación, o se cierra con el examen final, y se cierra prácticamente lo que es la impartición de este módulo. Así, por lo tanto, se les informa también por este medio para que estén enterados. Esta semana, dos actividades. La de la cuarta semana, que es la síntesis, que está en su cuarta semana, y un cuestionario que corresponde a la quinta semana, solo que va a ser por adelantado. O sea, se abre el jueves 10 de diciembre de 2020 a las 9 de la mañana y cierra el otro día, viernes 11 de diciembre a las 23:59 horas. Así ya tendríamos prácticamente cerrado lo que es la calificación de las actividades. El cuestionario de la semana pasada, que cierra el viernes, y su actividad de la última, que es por adelantado. Y su examen, pues ya en valor de 40 puntos, ya serían 20, 20 y 20, 60 y 40, sería el 100% para la calificación final. ¿Qué se va a estudiar para ese cuestionario de jueves? Todos quieren estudiar, estudien su síntesis de las 4 semanas, la síntesis de las primeras 5 unidades, la síntesis de las siguientes 5 unidades, la síntesis de la unidad 11 a la 15, y esta última en PDF, que es de la 16 a la 21. Por eso les agradeceré que tomen en consideración que lo que tienen que estudiar. Para contestar su cuestionario de esta semana, pues como siempre, con la síntesis de la cuarta semana, que está en plataforma en el espacio que dice cuarta semana. Tienen lecturas sugeridas, infografías, tienen un video de apoyo, ya tienen incluso a su disposición la biblioteca virtual de la universidad. Tienen todo eso para poder estudiar. Entonces, por eso tomen nota a través de este video de que el módulo termina el próximo sábado 12 de diciembre con su examen final. ¿Qué nos queda? Ya tienen su cuestionario de esta semana para que lo contesten. El jueves a las 9 abre el cuestionario correspondiente a la quinta semana. Y como nota, también les digo, esa actividad de la quinta semana que se va a hacer por adelantado, la pueden ustedes encontrar precisamente en la quinta semana. Ustedes entran en la plataforma, buscan la quinta semana y van a ver el material que está de la quinta semana y van a tener ahí su actividad. De todas formas, en esta cuarta semana se va a dejar la instrucción de que se va a abrir, independientemente que la quinta semana diga que es por adelantado. Pero para que desde esta cuarta semana ya lo sepan, tanto plataforma por este medio visual. Entonces, esta semana son 2 cuestionarios que hay que responder. El normal, solo que no se va a entregar hasta el sábado, porque antes era de sábado a sábado, no, va a ser de sábado a viernes. Y la actividad de la quinta, por adelantado,
que también se abre el jueves, pero también se cierra el viernes a las 23:59 horas. Llegado el sábado, 9 de la mañana, nos conectamos, 1 hora de clase, me despido de ustedes. Las 10 de la mañana, la plataforma está abriendo el examen final para ustedes, 1 hora. 40 puntos. Y si ya entregaron sus 3 actividades, todas salieron bien, pues bueno, estarían amarrando ahí 60 puntos, porque 20 puntos es cada cuestionario. Y esperemos que, digo, no tengan ningún contratiempo, es cuestión nada más de aplicarse con las estudiantes. ¿Cumplir? Bueno, la clase de hoy son las últimas 6 unidades, están sintetizadas también, tienen ya en PDF su síntesis de la 4ª semana. En la 5ª no va a haber PDF porque son los 4 PDFs anteriores para el cuestionario. O sea, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª semana tienen una síntesis en cada una. Esas 4 son las que van a estudiar para su cuestionario de la 5ª semana. Van a estar de todas maneras en las instrucciones, pero con la finalidad de que no se les vaya a pasar, desde la 4ª semana se va a señalar como una nota especial de que su actividad de la 5ª es por adelantado. No esperen que hasta el próximo sábado a ver qué va a dejar el maestro. No, desde el momento hoy ya se les está informando. Examen final la próxima semana. 1 hora va a ser el examen final, y no todo el día, como se hizo con el examen parcial. De 10 a 11, por eso avisen a sus compañeros que por favor estén pendientes de las actividades, de las 2 actividades de esta semana y de su examen final. Tenemos 1 hora de clase, el sábado 11, nos despedimos, contestan su examen, cierra el examen a las 11 de la mañana y ya tiene la coordinación para poder empezar a calificarse. Se los agradezco y vamos a continuar con la clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Las relaciones entre el Estado y los servidores públicos y qué es la función pública. Acuérdense que el Estado también tiene sus funcionarios, tiene sus empleados, o sea, tienen lo que son los servidores públicos, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política Federal, ahí nos da una descripción de qué es un servidor público. Tenemos también en la unidad 17, ubicación de la rama del derecho que regula las relaciones entre el Estado y sus servidores. Vamos a ver el concepto de derecho burocrático o bien derecho laboral burocrático. No estamos viendo derecho laboral, lógicamente estamos viendo derecho administrativo, pero vamos a ver las teorías que ubican esa rama del derecho. Por un lado, algunas lo ubican en la cuestión del derecho laboral, esta relación que tiene el Estado con los servidores públicos. Otros, pues, la relación con el derecho administrativo, y otros que lo consideran una rama autónoma. Bueno. Después vamos a tener las relaciones de trabajo que regula el artículo 123, apartado A de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Vamos a hacer de manera sintetizada la distinción. El artículo 123 de la Constitución Federal nos habla de la cuestión del trabajo. Es el fundamento legal del derecho del trabajo. Tiene 2 apartados, A y apartado B. En cada uno de los apartados especifica, explica, te señala qué es lo que se va a aplicar en cada apartado. Que son 2 cosas distintas, vamos a decir, dada la naturaleza de las relaciones laborales, es lo que se va a aplicar, ya sea 123 apartado A, 123 apartado B, y tenemos además, lo que ustedes ya habrán visto en derecho laboral, si leído la materia, la Ley Federal del Trabajo. Seguidamente, el sistema para la designación de los agentes públicos. ¿Cuáles son los mecanismos que se siguen para efecto de hacer designaciones de las personas en los cargos públicos? Tenemos, por ejemplo, la más común, me voy a adelantar, es el sufragio universal, la elección
por voto cuando vamos a elegir a nuestros representantes, ya sea a diputados, a los senadores, al presidente de la República, a nivel estatal, pues al gobernador, a nuestros diputados, nuestros ayuntamientos, etc. Entonces, esta unidad, la 20, por eso se le llama Sistema para la Designación de los Agentes Públicos. ¿Qué mecanismos? Acuérdense ustedes si sale, por ejemplo, una convocatoria en el Poder Judicial para el puesto de un juez, bueno, va a haber un examen de oposición. ¿Qué quiere decir examen de oposición? Bueno, además que cumplas con los requisitos, te van a aplicar una prueba o dos pruebas, una normalmente es una de conocimientos y otra práctica, y el que mejor, y la persona que obtenga mejor calificación es la que le van a dar el puesto. Les voy a comentar, ese es lo que debe de ser. Pero en la mayoría de los casos, normalmente es nada más cuestiones de los cargos de gobierno. Cuando se dice es que es de oposición, es más que nada una pantomima, vamos a decir así, o es porque se simula, pero ya tienen elegido al pueblo. Y todos los que van, pues ahí están yendo nada más por relleno, incluso pensando que sí es así. Digo, no en todos los casos, pero sí me ha tocado saber, digo, de asuntos así. Van a presentar, o sea, se están cumpliendo todos los requisitos, pero pudo haber alguien que obtuvo mejor calificación, pero al que lleven que los cargos normalmente se dan por compadrazgo, hay otros cargos que no necesitas examen de oposición ni nada, te lo dan porque te lo dan. Bueno, eso se está buscando, incluso se acabe, por eso hay la carrera judicial o la carrera administrativa. Oiga, hay personas que, por ejemplo, tengo en medio un conocido que después de casi más de 25 años de ser secretario de un juzgado, 25 años, lo ascendieron a juez. ¿Qué pasa aquí? Anteriormente llegaron otros jueces que no tenían ni la experiencia ni tampoco la antigüedad que tenía esta persona. Entonces, ¿dónde está la carrera judicial? No, es la designación por dedazo, como se dice, y se debe tomar en cuenta pues, a las personas que ya tengan los méritos para ello. Y por último, tenemos la relación del trabajo entre el Estado y sus trabajadores de base, el artículo 123, apartado B, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los tratadistas, vamos a ver la primera, las relaciones entre el Estado y sus servidores y la función pública. Los tratadistas consideran el Estado una gran organización cuya complejidad rebasa con mucho la observada en las estructuras empresariales privadas, por grandes que sean. En México existen alrededor de 3,5 millones de servidores públicos, quienes representan el 7% de la población económicamente activa. Esto tiene lugar en función del cúmulo de actividades de las que se ocupa y que de manera creciente se ven multiplicadas, a su vez por el constante desarrollo de la vida social. Esto exige la satisfacción de los nuevos imperativos que surgen y que el Estado, en su papel organizativo de la sociedad, pues se ve obligado a afrontar mediante la prestación de los servicios públicos en gran escala o bien con el cumplimiento de actividades que en sí mismas tradicionalmente les son privativas, abordadas en las primeras clases cuando empezamos a ver la cuestión del Estado y la función que desempeña con relación a los servidores públicos. En atención a ello, la actividad del Estado no parece tener más límites que los impuestos a sí mismo, por lo cual crea y extingue
bueno, estos entes administrativos que consideran necesarios para poder llevar a buen puerto el cumplimiento de sus fines. A través de su historia, el Estado ha incrementado el empleo de personas encargadas de desempeñar las tareas que se ha reservado, pues como en las demás empresas, el brazo ejecutor para estas actividades lo constituye esencialmente el trabajo humano. La incorporación de hombres abocados a la función pública desde la antigüedad trajo consigo que se formase un cuerpo de funcionarios y empleados de la administración estatal provistos de gran influencia social, y ejemplos de esto son los casos de Grecia y Roma en sus tiempos de mayor esplendor militar. Estamos hablando de la organización política, estamos hablando también de la organización administrativa. En el siglo XVIII, los fisiócratas franceses bautizaron el cuerpo de hombres dedicados a la función pública como burocracia. Buró, siendo el escritorio, oficina, kratos, krato, poder, el poder desde un escritorio, es la burocracia. Les recomiendo, así como una aportación, vean la película para que vean los pesares que tiene una persona cuando va a hacer algún trámite en la administración pública, y también cómo una persona debería de atender a la ciudadanía. ¿Ya? Se llama El Ministro y Yo, con Cantinflas, que incluso cuando va a hacer sus trámites por ayudar a una persona, ve cómo lo traen de aquí para acá. Pero cuando le dan trabajo para que ya atienda a la gente, pues él trata de ser el ejemplo, pero el mismo sistema como que lo frena. Y cuando lo quieren correr, ahí hay una situación de que él dice, no, a mí no me corren, yo me voy, yo estoy renunciando. Y delante de la gente que estaba esperando que los atiendan, da un señor discurso que después, miren, es una película muy entretenida y con mucho mensaje humano y social, sobre todo si, es más que nada, dirigido a los servidores públicos que tienen que tener tacto, diligencia, con respeto con las personas a quienes se deben, porque viven de nuestros impuestos, de ahí salen sus sueldos. Por eso les recomiendo, vean la del Ministro y Yo, de Mario Moreno Cantinflas, y sobre todo cuando tienen esa parte donde él está renunciando y da ese discurso delante. Además que un discurso, era como un reclamo, pero a manera de discurso, que tiene mucho, mucho hasta hoy, porque es una película setentera, de verdad. Se la recomiendo. Bueno, estamos hablando de la burocracia, término que desde sus inicios asumió una connotación desfavorable, pues lo utilizaron los liberales para identificar el formalismo, la altanería, el despilfarro de recursos, la falta de entusiasmo para desarrollar las actividades, la corrupción y la adopción de trámites excesivos que, entre otros, caracterizaban el aparato administrativo de los gobiernos autoritarios durante los siglos XVIII y XIX. Tal sentimiento negativo y generalizado no ha desaparecido. O sea, la mala atención y la corrupción es algo, es el pan de cada día. O sea, van ustedes a las dependencias, están con malas caras, y yo he sido servidor público, funcionario y todo, pero una de las cuestiones que me ha dejado como experiencia es que el cargo no te hace a ti, tú haces al cargo, y deja mejor como legado cuando tú te vayas, porque son cargos públicos, políticos, vamos a decirlo así, de que da una buena impresión cuando tú estuviste ahí. Pero cuando tú te cierras, que sientes que ya eres cabeza de alguna dependencia, un director o subdirector, ya sientes que eres un iluminado y que nadie te merece, y no, jóvenes, porque mientras más alto se eleve en un puesto,
sea, estoy hablando de eso, de la superioridad, de la fanfarronería. Cuando terminen, más grande va a ser el dolor por el golpe que se van a dar al caer. No, es preferible que terminen bien, sin problemas, sin enemigos, que hayan atendido a la gente bien. Sí es cierto, hay gente que no va a estar siempre de todo conforme, pero traten ustedes de ser respetuosos, ser diligentes en su asunto, darle respuesta, darle serenidad y no que esperen. No, no, porque esa persona que tú estás atendiendo te paga a ti tu salario a través de sus impuestos. Entonces, hay que ponernos un poquito nada más a pensar y reflexionar en ese rubro. La función pública, eso es el aspecto que estaba mencionando, realizada por los trabajadores al servicio del Estado, se vincula con la actividad pública de este, mas no debe de confundirse con ella. La primera está referida a la capacidad de acción que guarda todo trabajador del Estado en cuanto tal, y la segunda se identifica con todas las acciones a cargo del Estado. La capacidad de acción, llamada función pública, implica una relación laboral entre el Estado y el servidor. No pierdan de vista la palabra función pública. En resumen, la función pública la constituyen todas las tareas burocráticas, las cuales implican una relación laboral. No obstante que la función pública es de obligado análisis para los autores del derecho administrativo. Es muy importante este aspecto de la función pública porque hay una relación laboral entre el Estado y tu empleado público. Bueno, ¿cuál es el concepto de servidor público, como les mencioné al principio de la clase? De acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos va a referir que se reputa como servidor público a toda persona que desempeña un empleo, un encargo o una comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o de la Ciudad de México, anteriormente era del Distrito Federal, incluso a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y a los demás funcionarios y empleados. Bueno, hay unas características muy elementales que no pierdan de vista respecto a dicha relación Estado con sus servidores, con su gente, con sus empleados, con sus funcionarios, que son primero la profesionalidad, que consiste en que los individuos investidos como servidores públicos hacen de la función pública su actividad económica cotidiana. De eso viven. Otro aspecto es la continuidad, la constancia requerida para generar los derechos propios a todo servidor público. Por ejemplo, la inamovilidad después de 6 meses de trabajo ininterrumpido y el derecho a la jubilación una vez cumplidos los años de servicios necesarios. O sea, eso es la continuidad, es la inamovilidad una vez que ya brincaste los 6 meses de trabajo. Después tenemos lo que también comentábamos hace unos minutos, la carrera administrativa, que radica en la voluntad natural de mejorar por el servidor público su situación en la administración pública, escalando cargos de mayor responsabilidad, así como la de alcanzar mejores satisfactores, entre ellos mejorar su salario o su sueldo. Lógicamente vas escalando posiciones de lo que se le conoce como la carrera administrativa y es una de las características de la relación laboral entre el Estado y sus servidores. Otra es la existencia de un contrato en cuya virtud, una vez aceptado el nombramiento, tanto el Estado como el servidor público asumen una serie de derechos y de obligaciones que son correlativos. A través del contrato se establecen derechos y obligaciones para ambas partes. Bueno, esto es lo elemental sintetizado de la unidad 16. Pasamos a la 17, que es la ubicación de la rama del derecho que regula las relaciones entre el Estado y sus servidores.
Para dar inicio a esta unidad 17 tendríamos que entender qué es el derecho burocrático. Ya habíamos hablado la clase pasada que es burocracia. Incluso ya les había recomendado que vean la película Cantinflas, que hay un ejemplo claro, irreal y real, no irreal. Y además real de lo que es la burocracia en México. En la película la puedes ver las veces que quieras, pasarán los años, pero como que no cambia esa situación. Entonces, sobre todo las personas cuando vas a hacer un trámite y te quieren tratar déspotamente. La primera impresión que recibes es como que no les gusta su trabajo, tienen algún problema, están nada más por el sueldo. Bueno, nadie trabaja gratis, lo vemos así. Pero qué triste porque, digo, de eso vives, una buena cara. Si tienen algún problema en su casa o les pasó algo, déjenlo afuera de la oficina y traten de, y van a ver que incluso tratando bien a la gente, el problema pasa, se le busca una solución. Lo único que no tiene solución hasta ahora, saben que es el fallecimiento, la muerte, pero todo lo demás es buscarle una solución. ¿Qué es el derecho burocrático? Es la rama del derecho que estudia y regula además la relación laboral entre el Estado y los servidores públicos, relación derivada de la capacidad de acción denominada función pública, como vimos hace un momento. ¿Qué es el derecho laboral burocrático? Es la disciplina autónoma, se está viendo como que es una disciplina autónoma del derecho social que tiene por objeto regular los derechos y las obligaciones de orden laboral que surgen entre el Estado y sus servidores, así como establecer las bases de justicia que tiendan a equilibrar el disfrute de las garantías sociales por parte de los servidores públicos, con el ejercicio y cumplimiento de las funciones y tareas públicas que corresponde atender al Estado como representante general de la sociedad. Es una definición un poco larga, pero es la del derecho laboral burocrático. Y hay algunas teorías que tratan de ubicar esta relación laboral donde cabría lo que yo les mencionaba. Algunas la asimilan al derecho del trabajo, esa relación laboral. La posición que engloba estas teorías es la más aceptada, o sea, la que la engloba en el derecho del trabajo. En términos generales, sostiene el carácter laboral de la relación existente entre el Estado y sus trabajadores, pues en ella se observan las características de dirección, de dependencia y salario que son propias en el derecho laboral, como se había visto cuando se habla de una de relación laboral, para que pueda haber es un presupuesto legal para que puedas tú demandar, tienes que acreditar, pero ahí te dice la misma ley federal del trabajo que se debe entender por relación laboral. Está supeditada a hacer un trabajo mediante el pago de un sueldo y en una jornada. Bueno, hay otras teorías que la asimilan no al derecho al trabajo, esa relación laboral la asimilan al derecho administrativo. Esta corriente tiene su origen en el hecho de que la relación del trabajo y la de los servidores públicos surge con motivo de un acto administrativo, como es el nombramiento. Te van a dar un nombramiento, tal cosa, vas a desempeñar tal cargo. Bueno, derivado de eso, como es administrativo, luego la relación laboral es administrativa. Consiste en la expresión unilateral de la potestad soberana de aquel con objeto de asignar una función pública a la persona que considera idónea para desempeñarla. Esto es, las teorías que asimilan esta relación con el derecho administrativo, y hay otras teorías que la consideran pues una rama autónoma del derecho. La indefinición que priva entre el derecho del trabajo y el administrativo dio origen a una tercera posición, la cual de manera ecléctica sostiene que las normas reguladoras de esta materia constituyen una rama autónoma
en la sistemática jurídica, pues cuentan con disposiciones de ambas disciplinas en independencia didáctica y normativa. O sea, estas teorías, aparte, ni derecho del trabajo, ni derecho administrativo, sino que son autónomas. Bueno, y tenemos algunos aspectos administrativos para concluir esta unidad 17, que sin lugar a discusión estamos ante una relación laboral con la cual una persona física presta sus servicios al Estado, que se desempeña en este caso como patrón. Dada la naturaleza de la función pública, sin embargo, la relación se sujeta a un régimen legal que comporta modalidades importantes respecto del aplicado a los trabajadores en general. Por ejemplo, la forma de iniciar la relación mediante un nombramiento y no en virtud de un contrato de trabajo, la determinación del sueldo o bien del salario, por una disposición administrativa y no por la negociación o la expedición de las condiciones generales de trabajo por el titular en las dependencias y no por la vía de la revisión o el establecimiento de un contrato colectivo. Estos aspectos administrativos hacen distinta la relación entre el Estado y el servidor público. Ustedes se dan cuenta, lo que acabo de mencionar, hay algo, por ejemplo, de laboral. Ya vimos, pues hay el Estado que funge como patrón, hay un sueldo, un salario, también que se ve en derecho laboral. Tiene también administrativo, porque si vas a trabajar, te van a dar un nombramiento para que trabajes. El nombramiento, pues, viene siendo como, tiene elementos de las tres posturas, la cuestión real, laboral, en cuanto a lo que es el Estado, los servidores. Bueno, y continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de estas unidades 16, 17? Vamos a pasar a la unidad 18, que son las relaciones de trabajo reguladas por el artículo 123, apartado A, de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, dando inicio a algunos organismos básicos que ustedes recordarán respecto a esta relación laboral que tiene el Estado con sus trabajadores. ¿Alguna pregunta, Mariana, Julie, Jehonadab, Joseph, No, Guadalupe? profe, todo bien hasta ahorita. Todo eso está también en la síntesis, así de clarito. La síntesis que semana a semana se les ha estado subiendo. Están las medidas si quieren ampliar su panorama. Profe, La biblioteca virtual, sí. yo nada más quería saber cómo se llama la película que nos está recomendando para ver. El ministro y yo, Ok. de Mario Está- Moreno Cantinflas. Creo que no sé si esté en Netflix o... Sí, véanla y ¿De van quién a... es? De Mario Moreno Cantinflas. Ah, Mario Moreno. Sí, esa Ah, color es la... bueno. La voy a ver entonces. Y van a ver ustedes esas películas. Miren, en el caso de Mario Moreno, se los digo porque yo he sido seguidor de todas sus películas. Él fue un carpero. Inició en las carpas cuando se daban los shows así como tipo teatro, en las carpas. Entonces, en su primera época, cuando vestía el personaje del peladito, ese que anda como con su cigarrito, su gorrita, su pedazo de tela, como que es su gabardina y su pantalón amarrado con un mecate. Bueno, ese es su personaje desde que hizo varias películas en blanco y negro. La principal fue La lista del detalle, pues fue una de las épocas de Cantinflas, pues de sus inicios. Ahí despegó, independientemente que hizo películas en Estados Unidos, como una que se llamó Pepe, y otra La Vuelta al Mundo en 80 días, con un gran actor inglés, David Niven. E incluso hizo una parodia de una de las películas de James Bond, era la de Casino Royale. Casino Royale llegó recientemente en los 2000 con Daniel Craig, pero esa de David Niven es, creo que a finales de los 60. Pero fíjense ustedes, Cantinflas se dio a conocer también en Hollywood, también en España cuando hizo El Quijote a Valga de nuevo, cuando la hace de Sancho Panza. Entonces, Cantinflas es internacional.
Ya la segunda época de Cantinflas es cuando hacía de personajes relacionados con la vida social y trataba de darles una connotación humana con un mensaje humanístico. Por ejemplo, otra que les puedo recomendar y nunca la van a olvidar es la de Un Quijote sin mancha, donde la hace él de abogado. Hay algunas películas en blanco y negro donde la hace como que nada más es metiche, pero que tiene conocimientos, es el lado chusco. No, pero ahí él era pasante y trabajaba en un despacho de abogados de gran renombre, pero él era pasante, pero él era el cerebro en ese despacho. ¿Qué es lo que pasa? Pues, renuncia, pone su despachito en la vecindad donde vivía y así empieza a atender gente, pero no tenía el título y la cédula, es lo elemental para hacer con la cédula para poder litigar, pero tenía un amigo, Ángel Garaza, que era un abogado ya grande y todo, que siempre lo aconsejaba, los dos conversaban, y entonces él se pone a litigar, pero le dio su autorización de que él, porque lo primero que hace en un litigio que es de combatir, de que no eres abogado y por lo tanto no puedes litigar. Y él saca de su ropa una autorización que le dio a Ángel Garaza, que era abogado, de que como que él trabajaba para su despacho y le estaba dando una responsiva. Y van a ver ustedes como, hay una frase muy, muy bonita que dice en esa película, que tal pareciera que solo los que tienen dinero tienen derecho a la justicia. O sea, como si la justicia se hubiera hecho solo para los que tienen dinero. Muy, muy bonita. Estaba defendiendo en un asunto familiar a una señora que era vedette y estaba argumentando, pues se desnudaba y inteligentemente, como dice Cantinflas, que con ropa o sin ropa eso no le quita su calidad de mamá. Muy bonita esa película también, Un Quijote sin mancha. Vean, ustedes van a ser futuros abogados, licenciados en Derecho. Veanla también y van a ver ustedes también el mensaje que tiene. Es la segunda época de Cantinflas, donde hacía personajes de la vida social, el padrecito, el abogado, el maestro, que el barrendero, que el servidor público, esa que les digo de el ministro y yo. Entonces, todas esas tienen el mensaje de cómo debe ser. Hay otra también que es conserje en condominio, que bueno, está dedicado a la cuestión de la administración de los condominios y cuál es su papel de esos vigilantes. Pero son papeles que se identifica la gente con él, por eso tuvieron de mucho éxito, y la última fue la del barrendero. Aparte, digo, muy, muy humano esos mensajes que daba Cantinflas en su segunda época, si lo vemos así. Ya no salía como el clarito, ya era un maestro, era el padre, era un funcionario, un servidor público, etcétera, etcétera, etcétera. Yo se las recomiendo. Esas películas de Cantinflas vienen siendo las de colores. Bueno, petróleos mexicanos. Pemex es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural. Fue creada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río el 7 de junio de 1938. O sea, después de la expropiación petrolera, que fue el 18 de marzo de ese mismo año. Cuenta con un régimen individual constitucional denominado Empresa Productiva del Estado para la explotación de los recursos energéticos en territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero, principalmente de comercialización, operaciones financieras y servicios petroleros periféricos. Tenemos también la desaparecida empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Fue un organismo descentralizado de México creado por Porfirio Díaz Mori, segundo apellido de Porfirio Díaz era Porfirio Díaz Mori, en 1907, nacionalizado por Lázaro Cárdenas del Río en 1937
y puesto en liquidación por Vicente Fox Quesada, tras la desincorporación del sistema ferroviario mexicano que inició con Ernesto Zedillo Ponce de León en 1996. Eso era lo que se conocía como los ferrocarriles nacionales de México. Tenemos otra también figura emblemática criticada de la seguridad social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS por sus siglas, es una institución del gobierno federal, autónoma y tripartita, porque aquí interviene Estado, patrones y trabajadores, dedicada a brindar los servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurados o bien derechohabientes. El afiliado al seguro obtiene un número de afiliación o su número de seguridad social, siglas NSS. Esta está considerada como la institución de seguridad social más grande de América Latina. Fue fundada el 19 de enero de 1943 por decreto presidencial del entonces presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho. Esta es la figura del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, es una empresa productiva del Estado mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar la energía eléctrica en todo el país. La fundó el gobierno federal el 14 de agosto de 1937, en la época también, cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río, y sus primeros proyectos se realizaron en Guerrero, en Pátzcuaro, Michoacán, en Suchiate, Oaxaca, y en Ures y en Sonora. La compañía abastece a cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de 1 millón. Desde octubre del 2009 se hace cargo del área que atendía la compañía de Luz y Fuerza del Centro, extinta por decreto del 2009. La Comisión Federal de Electricidad es la empresa más grande del sector eléctrico de América Latina. Asimismo, es propietaria de la única central núcleo eléctrica existente en el país, la central nuclear de Laguna Verde, que se ubica en el estado de Veracruz, misma que usa 2 reactores tipo BWR construidos por la compañía estadounidense General Electric. Bueno, ya nos queda menos de 1 minuto de clase, ya saben ahorita que se corte, esperamos 10 a 12 minutitos que se convierta a MP4 para que tengan ustedes incluso el inicio de la clase del día de hoy. Nos volvemos a conectar para concluir la clase de hoy. Les agradezco su atención por el momento. Ok, profe. En un ratito. Hola, profe, nos vemos. Claro que sí. Gracias, jóvenes.